Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, nuestra querida y amada familia de Fundación Amigos? Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra reunión, que también obviamente es tu reunión. De una vez te digo y de una vez prepárate, porque este tiempo va a ser un tiempo extraordinario para ti. A ver, hagamos un paso bien importante. Por favor, en este momento te quiero pedir un favor. Agarra tu dispositivo móvil, tu celular, lo que tengas ahí donde esté a la mano, pero conéctate, llámale a los vecinos, despierta a los cuñados, a la suegra, al vecino, al compadre, y le sabes que ya vamos a empezar la reunión, así que apúrate, porque este tiempo tú no te lo puedes perder. Va a ser algo que va a transformar tu vida y te va a bendecir de gran manera. Hoy… Bueno, yo me he visto de manteles largos, no sé tú, yo sé que para mí hay una persona que me pone súper nervioso todo el tiempo, la amo con todo el corazón, es mi esposa Janet y hoy nos acompaña. Amor, bienvenida. Gracias, mi amor. Pues qué bendición poder estar junto con toda la familia de Fundación Amigos. Sabemos que estamos conectados, como tú bien decías, ¿no? Estamos conectados, esa es la palabra. Estamos, tal vez no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, pero por este medio podemos estar en contacto con tanta gente, ¿no? Claro, o sea, es impresionante el alcance que nosotros podemos llegar a tener como iglesia en el momento en que tú le das un like, un me gusta o compartes esta reunión. Así que por favor, o sea, tú que nos estás ahorita sintonizando, dale un like comparte la reunión y verás que será de bendición para muchos. Tenemos un hobby, algo que nos reencanta a los dos, o sea, yo creo que desde que éramos novios nos ha encantado ver películas. Cinéfilos. Somos cinéfilos de corazón. Sí. Bueno, y acá un poquito antes de comenzar la reunión estábamos platicando cuáles son las películas que más, como que más nos han gustado. Y hay una película en lo particular que queremos comentarte un poquito el día de hoy. No sé si te acuerdas de esta de Asesino, Durmiendo con el Asesino. ¿Sí te Claro. acuerdas de ella? Sí, claro, con Zac Efron. Con Zac Efron, el que salía en, ¿cómo? Bailaba y toda la cosa en Disney, ¿no? ¿Cómo? No me acuerdo. Esa cosa, bueno, el chiste es que esta película es muy interesante porque hablaba de un personaje que se llama Ted Bundy. O sea, Ted Bundy era un asesino serial, o sea, él lamentablemente disfrutaba dándole chicharrón a las mujeres, no sé por qué, pero bueno, de alguna otra manera él disfrutaba de eso, pero el punto muy importante es este, o sea, él empezó de alguna otra manera como su carrera, por decirlo así, como asesino, porque empezó a ver algo que no era para él. O sea, de inmediato, o sea, fíjate nada más, o sea, todo empezó por una pequeña idea que entró a su cabeza, la aceptó, bajó a su corazón, se transformó en algo fuertísimo para él y entonces se convirtió en algo que no pudo frenar. O sea, fíjate, amor, lo importante que es cuando una persona inicia teniendo un pensamiento incorrecto y hasta dónde puede llegar. Sí. Aquí la pregunta para ti es esto, digo, ¿aguantas las preguntas del día de hoy? Yes. Eso, chiva, por eso me casé con ella, porque es aguantadora con todo. Ahí te va. Primera pregunta, y eso es bien importante. Digo, voy a cerrar los ojos porque esta pregunta, híjole, ¿alguna vez has tenido malos pensamientos? Sí, sí, claro que sí, sí. Yo creo que una de las luchas que he tenido mayor desde, pues tal vez desde que yo era joven hasta la fecha, es claro lidiar con pensamientos, en mi caso, en mis luchas personales, como de inferioridad, de baja autoestima, de que él no pueda, de temor, de pues de incertidumbre, de saber si yo no soy apta o no soy lo suficiente buena para ciertas cosas, ¿no? Ese es mi principal, tal vez, como pensamiento incorrecto que puedo, como aceptar. Claro, ahora, acuérdate, o sea, yo te conozco un poquito y obviamente yo he visto tus luchas, ¿no? Y obviamente me las has compartido. Pero en esos problemas que has tenido donde los pensamientos se vuelven argumentos tan fuertes, o sea, ¿tú qué has podido experimentar? O sea, ¿cuál ha sido la experiencia tan fuerte que tú has tenido cuando un pensamiento incorrecto llega y se apodera? Ujú. Yo creo que la lucha de ver algo en lo natural. O sea, cuando tú estás viendo algo
que es real, que dice, o sea, que verdaderamente está pasando, que verdaderamente estás viviendo, ¿no? Que a lo mejor estás escuchando de otros o estás viendo que de verdad tú no puedes lograrlo, que tú no estás tal vez dando el ancho para cierta cosa, no sé, ¿no? O sea, en esa área pienso que ha sido tal vez mi mayor lucha en cuanto a lo que veo realmente de mí y lo que puedo decir, no, esto no es para mí, no soy esto, no, puedo aceptar una idea diferente. Me encantó esto no es para mí. O sea, quiere decir que tú de alguna otra manera venciste el mal pensamiento, pero aquí la clave es esto, o sea, cuando ya tú luchaste con el mal pensamiento y cuando ya de alguna otra manera crees que lo has como conquistado, ¿no hay como una especie de contraataque respecto a esto? Sí, sí, definitivamente sí. Yo he podido experimentar en mi propia vida cómo después de que ya lo conquisté, después de decir ya la libré, pude ir en contra de lo natural, de lo que me dictaba el imposible, después de llevarlo a cabo, después de que lo conquisté. No quisiera que ya con eso ya las libré de todas, ¿no? Y ya no más voy a volver a tener luchas parecidas. Pero, oh, sorpresa, me llevo que sigo teniendo esas luchas y entonces es como un contraataque, ¿no? Es donde uno he aprendido a creer lo que dice Dios que yo soy, a creer lo que dice la palabra de mí y conforme a eso llevar a cabo. Algo que les queremos comentar a todos y por favor, o sea, donde estás, que no se despeguen. Claro. Porque vienen cosas padrísimas. Quise buscar un mundo sin ti, me fui lejos y recorrí las calles de un triste universo. Le abrí el corazón a cosas que no te agradaban. Consumió mi mente, mis fuerzas, mi alma y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas más. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez. Llena todo mi ser, sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Ven, toma el lugar en mi corazón. Fue tan sutil como te fui removiendo del primer lugar, del centro de mis pensamientos, y todo lo demás no me llenaba.
Muy buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien de salud, que estén juntos como familia. Y aquí nosotros listos para aprender acerca de la palabra de Dios. Anhelamos de verdad ya con todo el corazón verlos, abrazarlos, estar juntos como iglesia, como familia. Les envío un abrazo con todo el corazón, esperando que pronto nos podamos reunir aquí en Fundación Amigos. Y bueno, yo quiero hablarles acerca de un tema, y más que de un tema, de una vivencia, de algunos puntos que Dios ha estado hablando a mi corazón, y más que nada los he estado experimentando en mi propia vida. Tal vez no lo sabían, pero bueno, las semanas pasadas pues tuve algunos desafíos muy, muy fuertes de salud en mi persona y he visto la fidelidad de Dios. La verdad es que he estado experimentando el amor de Dios, he estado experimentando el plan de Dios para mi vida. Y como dice la palabra, que todas las cosas de verdad que nos ayudan a bien. Y pareciera que a veces la enfermedad, cuando toca la puerta de nuestras vidas, uno lo ve como devastador. Y claro, la enfermedad nunca trae gozo, nunca trae fuerza. Sin embargo, Dios nunca me ha dejado y ni me dejará. Y también sé que Él tiene un propósito, porque de verdad creo que en todos los años que tengo de conocer a Jesús, yo conozco al Señor y yo vine aquí a Fundación desde los 13 años de edad, ya bastantitos años. Ya voy a cumplir 46 años, entonces hagan la cuenta. Y yo creo que durante todos esos años que yo he conocido de Dios, nunca había experimentado pues lo que en estos días pasados he estado viviendo. Sin embargo, le doy gracias a Dios porque también he aprendido mucho acerca de la palabra de Dios. Dios me está enseñando muchas cosas y yo quiero compartirles precisamente de lo que Dios ha estado hablando a mi vida, me ha estado enseñando a través de estas experiencias, de esos días de dolor, de esas noches de angustia, de esas noches de lágrimas, de estar ahí en la batalla de la fe. Sin embargo, vuelvo a repetir, la palabra de Dios de verdad que se ha hecho tan viva en mi corazón. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo me ha abrazado y bueno, sin duda alguna mi familia ha tenido un papel muy importante. Mi esposo ha sido de mucha fortaleza para mí. Yo ahora puedo valorar tanto de verdad cómo la oración tiene tanto poder. Así es de que también de paso te digo, es importante que oremos los unos por los otros, aunque no tengamos ahorita la total libertad para visitarnos, pero una llamadita por teléfono, un mensaje, de verdad que el escuchar palabras de ánimo de alguien, ¿verdad? Aunque sea tu familiar o no sea tu familiar, siempre es un aliciente para el alma. Así es de que bueno, solamente como una introducción, y yo quisiera que podamos ahí pedirle al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, venimos a ti en esta mañana, en este día, Señor, para darte las gracias por tu presencia. Espíritu Santo, yo te pido que tú me des la gracia para hablar a los corazones, Señor, de lo que tú has hablado a mi vida, Señor, y que la gente también pueda experimentar, Señor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu favor, Señor. Habla a los corazones, a las vidas, Señor. Y yo te pido que quites toda distracción, Señor, para que podamos recibir de Dios. Que Satanás no venga y robe la palabra, Señor, de nuestro corazón. Hoy declaramos que nuestro corazón es tierra fértil, Señor, para recibir tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, Proverbios en el capítulo 23, verso 7 dice: como piensa en su corazón, así es él. En otra versión dice: tal como una persona, un hombre, un ser humano piensa en su corazón, así se vuelve. Y yo quiero hablarte esta mañana precisamente acerca de la batalla de la mente, el área de los pensamientos, que la mente es el líder o es el precursor de todos nuestros actos. Te lo voy a volver a repetir: la mente
es el líder o el precursor de todos nuestros actos. O sea, realmente la mente tiene un poder tal que la mente regula, ¿verdad?, nuestras actitudes, y nuestros actos o nuestras acciones son el resultado directo de nuestras ideas o de nuestros pensamientos. Así es de que todo lo que hacemos, todas las actitudes, inclusive todo lo que hablamos, ese es el reflejo o es el resultado de todas las ideas que tenemos en nuestra mente. Por eso es tan importante que aprendamos de este tema. Tendremos así, fíjate, si tú tienes una mente negativa, entonces tendrás una vida negativa. Y por el contrario, si nosotros nos renovamos o renovamos nuestros pensamientos, como dice Romanos, ¿verdad? 12:2, que renovemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Si tú y yo renovamos nuestros pensamientos día a día con la palabra de Dios, obviamente entonces podremos experimentar lo que es tener una vida, como dice la palabra, agradable, ¿verdad? Experimentar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué yo no puedo experimentar esa vida abundante que la Biblia habla? Y preciso yo te quiero decir, porque Dios quiere tratar con el área de nuestros pensamientos. Es tan importante, de verdad, cuando yo no solo estaba estudiando este tema, vuelvo a repetir, sino por todo lo que yo he estado pasando, yo dije, wow, increíble que nuestros pensamientos tengan tal influencia sobre nuestra vida, no solamente espiritual, sino en nuestra alma, ¿verdad? En el área de nuestras emociones, que ahorita vamos a hablar. Y por supuesto que eso se refleja, lo espiritual y lo emocional se refleja en el área física. A veces nuestro cuerpo andamos para arriba, para abajo, y nos está hablando mensajes, nos está hablando a gritos de lo que nuestra alma está pasando, de todo lo que está sufriendo por dentro en nuestro espíritu, en nuestra alma, y como que acallamos esas voces. Y el cuerpo a veces ya no soporta más. Y la verdad es que yo ahora entiendo perfectamente que la sanidad, que la libertad que Dios da a la vida del creyente desde el momento de la salvación, siempre, siempre, siempre el trato de Dios viene de adentro hacia afuera. Hay personas que a nosotros regularmente nos piden que oremos por ellos, por sanidad física. Y bueno, la Biblia dice que le podemos pedir a Dios, claro que sí. Sin embargo, yo te digo a ti, si tú estás enfermo físicamente, si tú estás padeciendo de alguna situación física, yo te quiero decir que busques primeramente la sanidad interior, la sanidad en el área de tu espíritu y en el área de tu alma. Vamos a aprender. Yo espero que esta palabra de verdad pueda abrir nuestros ojos, y yo te pido que pongas mucha atención. Va a haber algunos puntos donde digas como para qué, pero creo que todo lo que yo escribí de verdad es importante, porque eso es lo que a mí me ha ayudado, eso es lo que Dios a mí me ha enseñado, y yo te lo comparto para que tú también seas parte de esa sanidad. Así es de que algunos, o más bien la mayoría de personas, a veces pensamos, ¿verdad? O pasamos años acumulando un bagaje o un equipaje emocional ya de mucho tiempo, desde pequeños, experiencias que hemos tenido, incluso después de haber sido salvos, incluso después de haber conocido del Señor. Y es una triste verdad que inclusive la mayoría de los creyentes han dejado sus iglesias o han cambiado de iglesia precisamente por ofensas no resueltas, porque han dejado esa herida ahí, y creen que cambiando de lugar o cambiando de esposa o cambiando de país o cambiando de casa o cambiando de iglesia, pues esas heridas pues se van a sanar, pero no es así. Y yo te quiero decir que la mayoría de los problemas en nuestra sociedad, en la familia y en el ser humano tienen sus raíces en que tenemos patrones de pensamientos. Esa es la raíz de los problemas, nuestros patrones de pensamientos. Y Satanás constantemente nos ofrece mm, ideas, propuestas, pensamientos retorcidos, ¿verdad?
y la mente sabemos que es el campo de batalla. Aprendí que de todo lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, porque Él vino a hacerlo todo. Por eso las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: consumado es. Él lo hizo todo perfecto y lo completó todo. Pero yo te quiero decir una cosa, que del área de nuestros pensamientos, ese es el área donde tú y yo somos los únicos responsables. No lo puede hacer tu pastor por ti, no lo puede hacer tu mamá por ti, no lo puede hacer tu líder por ti, ni tu mentor. El único que puede tener el control de tus pensamientos, ni siquiera Dios mismo, porque Dios nos hizo seres con libre albedrío y tú tienes la determinación de lo que dejas entrar, de lo que dejas que se te sea sembrado o de lo que dejas que Dios traiga libertad. Así es de que el área de nuestros pensamientos, el único responsable somos nosotros. Así es de que te quiero leer lo que dice Juan capítulo 8 en el versículo 44 y me gusta mucho la versión del mensajero o del mensaje. Y ponme atención, dice: Satanás fue un asesino desde el principio. No podía soportar la verdad porque no había ni una pizca de verdad, escucha, en él. Cuando el mentiroso está hablando acerca de Satanás, lo compensa, o sea, cuando el diablo habla, lo compensa con su naturaleza mentirosa y llena el mundo de mentiras. Entonces, aquí hay muchas cosas que podemos aprender acerca de la naturaleza de Satanás. Satanás, como dice aquí Juan 8:44, siempre ha sido un asesino, siempre ha sido un mentiroso. Por eso la Biblia lo habla o lo cataloga, ¿verdad? Lo caracteriza como el padre de la mentira. Y no hay, dice aquí Juan, ni una pizca de verdad, ni una pizca. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Su naturaleza es las mentiras, el mundo de mentiras. Así es de que todo lo que el diablo traiga a tu mente, al área de tus pensamientos, todos esos bombardeos, como dice Efesios capítulo 6, que trae dardos de fuego del maligno, esos dardos, esos flechazos que a veces uno está aparentemente pensando en otras cosas y de pronto te vienen unos pensamientos obscenos o groseros o que nada que ver con lo que tú estabas pensando en ese momento. Yo te quiero decir, tú tienes que identificar las mentiras de Satanás, porque la Biblia dice que no debemos de desconocer las artimañas del diablo. Uno de los mayores problemas de los creyentes y de los no creyentes, de todos los seres humanos, es que a veces pensamos que en los pensamientos que tenemos son pensamientos nuestros, porque Satanás habla en primera persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces los pensamientos que tenemos, a veces uno mismo, yo estos días pasados, honestamente yo decía, ¿por qué pienso así? ¿Por qué estoy pensando así? No puede ser que yo conociendo la verdad de Dios, que yo escuchando la palabra, que yo predicando la palabra de Dios, pueda tener estos pensamientos de tristeza, estos pensamientos de duda, estos pensamientos. Y me di cuenta que era una opresión demoníaca tremenda. Sin embargo, cuando uno se da cuenta y aprendes a diferenciar entre la voz, escucha, tú y yo tenemos que aprender a diferenciar entre la voz de Dios, la voz de Satanás, de la serpiente, y la voz de nuestro propio interior. Porque regularmente la voz de Dios dices, bueno, gloria a Dios por la voz de Dios. Pero cuando la voz del enemigo pareciera que es la voz de tu conciencia o de tu propio pensamiento, es cuando viene la confusión. Es cuando viene, porque regularmente Satanás viene a sembrar duda. La parábola que Jesús enseñó acerca de la tierra, que dice que de la semilla que trajo y la sembró en diferentes tierras, entre espinos, entre piedras, etcétera. Y dice que Satanás vino a robar la semilla. Y sabes, Satanás siempre dice Juan 10:10 que él vino a robar, y una de las cosas que vino a robar es a robarte los pensamientos de Dios, a robarte la fe, a robarte la fuerza, a robarte la confianza, a robarte el amor de Dios. Te lo puede robar en el momento en que tú crees en sus mentiras. Y es precisamente de lo que yo te quiero hablar, de cómo no caer en el lazo del diablo, porque la mayoría de los creyentes, cuando nos sentimos
tristes, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos enfermos, cuando nos sentimos solos. Es precisamente porque dejamos entrar la mentira del enemigo a nuestras mentes, porque le creímos a Satanás. Y es que nos dice cosas, Satanás nos habla cosas a nuestros pensamientos acerca de nosotros. Satanás nos viene a hablar cosas acerca de las personas. Satanás nos viene a hablar cosas acerca de las circunstancias. Y es que, sabes, Satanás siempre traerá pensamientos porque no es tonto. No es tonto, porque él toma una realidad, ¿verdad? De lo que estás pasando. Te voy a poner un ejemplo. Si yo me dolía la cabeza y es una realidad, no es una verdad, es una realidad, que me sentía mal, que estaba muy delicada de salud, era una realidad. Sin embargo, esa realidad Satanás la toma para sembrar una mentira en tus pensamientos de que tienes esto. Y la verdad, yo platicaba con mi médico y él me decía, a veces los que somos médicos, a veces no es tan padre ser médico porque uno se quiere autodiagnosticar. Y yo, por ejemplo, estaba pensando todo el tiempo para hacer diagnóstico diferencial en mi cabeza. No, a ver, que juntar esta bola de síntomas contra estos síntomas. No, yo creo que esto. Me mandé a hacer estudios, para descartar algunas cosas. Y es una lucha muy tremenda. Pero ¿sabes por qué viene eso? Porque Satanás trae una realidad de tu circunstancia. Si tú estás viviendo una situación financiera y tú estás teniendo escasez, él no te va a traer pensamientos de tristeza porque te dejó tu esposa, sabiendo que tu esposa te ama. Pero si estás viviendo una escasez financiera, él te va a atacar por esa área, me explico. Él te va a traer pensamientos de no sabes cómo hacerlo, eres un fracasado. Sí, me explico. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que identificar, cómo Satanás opera. Siempre Satanás opera a través de la mentira, del engaño, tomando una realidad de tus circunstancias, tomando una realidad de lo que te está pasando, y él, como dice la palabra de Dios, él es un mentiroso desde el principio, porque esa es su naturaleza. Ahora, comienza Satanás siempre bombardeándonos en la mente. Y precisamente con lo que yo decía hace rato, con un patrón de pensamientos. ¿Qué es un patrón de pensamientos? Son pensamientos repetitivos. Lo mismo, como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque Satanás conoce nuestras inseguridades. Él conoce nuestros temores. Él conoce nuestras debilidades. ¿Y sabes por qué las conoce? No porque sea Dios. No porque tenga los mismos atributos de Dios. Dios es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él es eterno. Satanás no. ¿Y de qué manera él conoce nuestros pensamientos? Te voy a decir. Él conoce nuestros pensamientos porque lo que pensamos lo hablamos, porque lo que pensamos lo actuamos. Y entonces, por nuestras actitudes, por nuestras acciones y por nuestras palabras, Satanás te empieza a estudiar. Empieza a ver cuál es tu debilidad, a qué le tienes miedo, si le tienes miedo a la muerte, si le tienes miedo a la pobreza, si le tienes por lo que tú declaras, por lo que tú hablas. Y entonces Satanás te bombardea todo el tiempo con un patrón de pensamientos. Pensamientos, ¿verdad? Que te van a estar atormentando, que te van a estar sembrando duda, que te van a robar la fe, que te van a robar la fuerza, que te van a robar tu relación con Dios. Y vuelvo a repetir, la arena donde se lleva a cabo esta batalla, recuerda, es la mente. Satanás no puede atacar tu cuerpo, no puede atacar el área de tus finanzas, no puede atacar a tu familia, no puede atacar en ningún área de tu vida si primero no ataca el área de tus pensamientos. Ese es su blanco, el área de los pensamientos, la mente. Y tú y yo tenemos que tener algo muy claro, que tenemos un enemigo que se llama Satanás, que nos odia, que quiere robarnos, que quiere matarnos y que quiere destruirnos. Y tenemos, pero también tienes que tener en clara una verdad, que tú y yo tenemos un Dios que nos ama intensamente, que nunca nadie nos podrá separar de su amor. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado armas precisamente
para lidiar con esta batalla de la mente. Pero la pregunta es, ¿dónde se lleva a cabo esta batalla? ¿Dónde tenemos estas armas? Y en 2 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te voy a leer la versión amplificada, que nos da un poquito más de luz. Dice, porque las armas de nuestra guerra no son físicas, o sea, no son de carne y hueso. Nuestras armas son divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando pensamientos e ideas e imaginaciones, escucha, que se levantan contra el conocimiento y la voluntad de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, aquí nos da más luz. Observen dónde es la arena, ¿verdad? El campo de batalla, que es la mente. Y el versículo 5 dice, derribando, yo quiero repetir esto, derribando imaginaciones. Y sabes, los pensamientos, las ideas se basan por imaginaciones. Yo estaba pensando y dije, wow, es tan fácil imaginar lo malo que ni siquiera tenemos que hacer ningún esfuerzo. Por poner un ejemplo, ahorita con esta situación que se está viviendo, escuchas las noticias y ya te duele la garganta, ya te sientes que, ay, me duele la cabeza, y inmediatamente los pensamientos, ya tengo COVID. Y es que oíste que a la vecina, y es que oíste que una familia se murió y que uno lo intubaron, y ya empiezas a imaginarte todo intubado. Y sabes, ese tipo de pensamientos lo único que van a traer es gozo, es paz. Claro que no, van a traer temor, van a traer ansiedad, van a traer estrés, van a traer duda, van a traer incertidumbre. Y entonces, si tu familiar, voy al mercado, voy a comprar algunas cosas, no estoy diciendo que seamos irresponsables, pero entonces empezamos, no salgas, no, porque te vayas a morir como fulanito. Y entonces nuestras acciones empiezan a cambiar o hacemos cosas por el temor. ¿Me explico? O sea, ya nuestras actitudes no son en base a la fe, sino en base al temor. Y no solamente hablo en esta situación de la pandemia, hablo en todas las áreas. A veces como madres de familia, no salgas porque a fulanito le hicieron esto, es que secuestraron a no sé quién. Y entonces todo lo que hacemos, todo inclusive lo que te compras, no te compres ese reloj porque te lo vayan a robar, te vayan a cortar la mano, y empezamos a hablar una bola de tonterías en base a lo que nuestra mente y lo que Satanás está sembrando en base al temor. Entonces hay mucha gente que hasta el día de hoy batalla, o yo te diría la mayoría batallamos con esto. Yo conozco personas inclusive que se esconden la comida. Cuando van a un buffet, esconden la comida. Cuando van a un restaurante, esconden la comida. ¿Por qué? Porque de pequeños siempre tuvieron escasez. Y entonces su mentalidad es, por si acaso no hay mañana para comer, pues ya tengo mi guardadito. Tú no lo crees, pero yo sí conozco personas así. No las juzgo, no las critico. Sin embargo, para mí eso me enseña cómo nuestros pensamientos nos hacen actuar. Y tú y yo tenemos que actuar en base a lo que la Biblia dice, en base a la verdad de Dios. Porque entonces nuestra fe está en la palabra de Dios y nuestra fe no está en la voz del infierno. Porque entonces eso se llamaría temor. Ahora, esto nos enseña, vuelvo a repetir y voy a estar reiterando, que la arena de esta batalla es, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestra imaginación. Por eso es tan importante como Dios llevó a Abraham a visualizar. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo, sal de tu tienda y mira las estrellas. Y lo ves, Abraham, miles de estrellas, son incontables, son innumerables. Así. Y le dice el Señor, así será tu descendencia. ¿Por qué Dios lo llevó a visualizar? A que él viera. Precisamente porque el área de los pensamientos tiene un gran poder sobre nuestra vida espiritual, emocional y física. Pero también el diablo a veces nos lleva a visualizar. Y es ahí donde tú y yo tenemos que tomar la decisión de rechazar en tus pensamientos, tu imaginación, ahí. Y si tú logras identificar esto que te estoy diciendo, tenemos
la batalla ganada. Ahora, ¿qué dice tercera de Juan capítulo 2? Y dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, fíjate, así como prospera tu alma. Y la verdad es que este versículo ha sido para mí un aliciente en este tiempo. Noten esto, es solo cuando mi alma prospera. Mientras tu alma prospera, esto significa que tú serás prosperado en todas las cosas mientras prospera tu alma. Mientras prospera tu alma tendrás salud, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ¿qué es el alma? El área del alma, porque dice aquí Juan, tercera de Juan, mientras prospera tu alma, tendrás salud, serás prosperado en todas las cosas. Y el área del alma incluye el área de nuestra voluntad, el área de nuestros pensamientos y el área de nuestras emociones. Así es de que Dios está diciendo que debes tener un pensamiento sano. Primero debes de tener un pensamiento sano mucho antes de ver manifestada la sanidad en tu propio cuerpo. No es al revés, no primero te ves sano y luego tienes pensamientos sanos. Para que tú veas manifestada la sanidad en el área física, primero tenemos que tener un alma, ¿verdad? Un pensamiento, mis emociones y mis decisiones, mi voluntad sanas para ver la sanidad de nuestro cuerpo. Debes tener un pensamiento próspero para que tú y yo veamos la abundancia en nuestras circunstancias, porque todo comienza ahí, todo comienza ahí. No vas a ser exteriormente más próspero de lo que tu alma está prosperando. Esa es una verdad. Dios desea que tú prosperes, que yo prospere, así o mientras prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Cuando tus emociones y tus pensamientos prosperen. Algunos pensamos que no tenemos problemas con las emociones, ¿verdad? Y sobre todo con las emociones o con los pensamientos más bien de prosperidad. Creemos que no tenemos, pues no, no me cuesta trabajo creer que Dios me puede prosperar. Y creemos que nuestro problema está en las emociones. Pero de hecho, el problema está en tus pensamientos, porque las emociones siempre, escúchame, las emociones siempre, siempre, siempre van a seguir a tus pensamientos. Dios hace que podamos reconocer nuestros pensamientos a través de las emociones. O sea, las emociones Dios las colocó en nosotros. Dios nos hizo seres emocionales, porque donde sea que tú sientas emociones negativas o incómodas, detente. Detente, haz un alto y piensa, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que me está llevando a actuar así? Porque aún yo te digo, las emociones negativas son una bandera que nos avisan o nos advierten y llaman nuestra atención para mostrarnos que algo está mal en nuestros pensamientos en ese momento. Y la manera de cómo podemos vencer las emociones negativas. ¿Y qué emociones negativas? Pues la ira, la amargura, el enojo, la tristeza, la depresión. Yo creo que una de las maneras de vencer las emociones negativas es a través del perdón. Cuando Jesús es el Señor de nuestras vidas, lo primero que sentimos es la paz de su presencia, la paz. Un pensamiento que nos incomoda o nos molesta, un pensamiento tiene el poder, escucha, el poder emocional sobre nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros nos ocupamos de los pensamientos, lo primero que tú tienes que hacer es ocuparte del poder que hay detrás de tu pensamiento, o sea, de la emoción tóxica. En otras palabras, primero tenemos que lidiar con la emoción tóxica, ¿verdad? Lo que te está causando esos pensamientos, si tienes esa ira, si tienes ese enojo, tú tienes que pensar, ¿qué es lo que me está causando que yo actúe así? Las mentiras de Satanás siempre llegan en el momento de una herida emocional. Escúchame. Siempre Satanás vendrá a hablar a tu corazón, a hablar a tu mente cuando tú tengas una herida emocional. Y cuando tú crees esa mentira, entonces tú te vas a bloquear para poder ser un receptor de la verdad de Dios. Y ya te va a ser muy complicado identificar la verdad, vas a estar confundido. Una mentira se convierte en un pensamiento
repetitivo y una emoción negativa siempre está unida a una mentira. Lo voy a volver a repetir. Una emoción negativa siempre está unida a una mentira. Y son pensamientos como no soy digno, pensamientos como no puedo hacer nada bien, pensamientos como yo no pertenezco, el rechazo, ¿verdad? Soy un fracaso. Y yo sé que a lo mejor tú digas, no, eso a mí no me pasa, yo soy fuerte, pero en el interior sabemos lo que está pasando dentro de nosotros. Todos tenemos secretos. Y yo te digo, creo, para mí me llegó el tiempo. Yo creo que estos días pasados, vuelvo a repetir, fueron y están siendo tiempos, porque sigo en el proceso, de que Dios ha estado sacando cosas que yo la verdad ni me acordaba y que Dios me está sanando de una manera muy profunda, y sé que el trabajo de Dios va a continuar y gloria a Dios por esto. Pero yo te digo, permítele al Espíritu Santo que haga un trabajo profundo en tu ser. Dios nos hizo seres pensantes. Él nos hizo seres que pensaran, que tomaran decisiones. Él nos hizo seres dispuestos a tomar decisiones, y Él nos hizo seres sensibles, con emociones. Y así como Dios, ¿verdad? Porque somos hechos a su imagen, Dios también tiene pensamientos, Él también tiene voluntad y Él también tiene emociones, porque somos hechos a su imagen. Y yo te digo, en el momento de la salvación, cuando Jesús entra al corazón, la primera evidencia en el creyente es la paz, ¿verdad? Es la paz. Y yo creo que esto sucede porque nosotros estamos destinados a convertirnos en personas que vivan en paz, y que la paz sea una forma de vivir. Te quiero explicar algo que para mí se me hizo de verdad tan interesante. Y para comprender el poder de las emociones, porque Dios nos hizo seres emocionales, a veces yo decía, pero Señor, ¿por qué pusiste estas emociones en mí? ¿Por qué, Señor? Era tan fácil. Pero ahora que yo aprendí esto que vamos a hablar, yo dije, wow, de verdad que Dios es un Dios tan perfecto. Y para que tú y yo podamos comprender el poder que hay en nuestras emociones, es necesario que tú y yo comprendamos la biología de las emociones. Y te voy a explicar, por favor, ponme atención. La cabeza y el corazón no se pueden separar. Están unificados en un solo sistema. Todos nuestros pensamientos, todos están conectados a las emociones. De hecho, todo comportamiento está conectado con las emociones. Todo comportamiento está conectado con las emociones. Tan es así que cuando nosotros recuperamos pensamientos, o se nos vienen pensamientos que ya habíamos olvidado y los traemos a nuestra conciencia, esto generan que vengan emociones, hay emociones que emergen en nuestro interior al mismo tiempo. Comidas, por ejemplo, que dices, ay, me recuerda cuando yo era chiquita, cuando mi abuelita me cocinaba esto, y te empiezan a emerger emociones, porque Dios nos creó con emociones, con pensamientos, con voluntad, con propósitos especiales, me explico. Y somos hechos seres para amar y para ser amados. Nuestras emociones son una bendición, de verdad. Y el producto de las emociones, yo creo que es el producto del diseño perfecto de nuestro Creador. Ahora escucha, recibir y dar amor nos hace completos. La interacción que hay de amor entre una madre y su bebé, escucha esto, le enseña al bebé las habilidades de la vida y del amor. La madre y el bebé aprenden los sonidos, los gestos, las expresiones faciales de uno con el otro, y eso crea un apego de corazón a corazón. En el proceso, el sistema límbico que se encuentra en el cerebro, ¿verdad? En el proceso, el sistema límbico del bebé, que es el centro emocional del cerebro, y las vías neuronales se van formando en el cerebro. La ciencia del cerebro, escucha, apunta a las emociones del corazón. El amor, a mí esto me impactó muchísimo, el amor cambia la estructura del cerebro. Y eso está comprobado científicamente. Cuando tú sientes amor, cuando tú das amor y cuando tú recibes amor, la estructura de tu cerebro cambia. Los patrones del amor aprendidos en la infancia y en la niñez son los modelos de relación más adelante en la vida. Los padres, o sea, los hombres,
no solo experimentan una oleada de oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Pues es una hormona que se produce en el hipotálamo, en el cerebro. Y los padres experimentan esa oleada de esta hormona oxitocina en el nacimiento de su bebé, fíjate, no solamente para que lo amen, sino que también los hombres, en ellos se libera una molécula que se llama vasopresina, es una otra hormona, que provoca que el hombre, fíjate, vaya a ser un hombre que sea comprometido con su cónyuge y sea monógamo, o sea, pareja de una sola mujer. La vasopresina, que es una hormona, está estrechamente relacionada con los lazos sociales entre hombres y también está relacionada con las conductas defensivas para preservarse a sí mismo y para proteger a los miembros de su familia. A ver si nos es posible colocar la referencia bibliográfica en la pantalla. En otras palabras, hace que un hombre, ¿verdad? La vasopresina, esta hormona, hace que un hombre quiera proteger a su familia y estar ahí para ellos. Gracias a la acción hormonal que un hombre quiera proteger a su familia, ¿verdad? De esa hormona vasopresina, gracias a esa actividad se da un vínculo, se da el apego, se da la protección, se da el amor, se da la lealtad, se da el compromiso y el cuidado de lo que será un nuevo padre. Por lo tanto, escúchame, la ciencia nos muestra que un padre con un contacto estrecho, fuerte e íntimo durante el embarazo, el parto y la infancia en sus hijos será apoyada por sus emociones durante su compromiso en la familia. Así los padres, ¿verdad? Hombres adquieren ternura y un sentido de pertenencia al relacionarse con la madre y el bebé durante el embarazo, en el nacimiento y durante la vida después en el infante. Y obviamente esto establece una base más duradera para una relación amorosa de vida entre padre e hijo. Nuestra sociedad en su conjunto es beneficiada como resultado de esta transformación. Y te quiero hablar rápidamente de 3 etapas críticas que el ser humano sufre en la vida. Y críticas es entre comillas, pero estoy hablando de la cuestión fisiológica cerebral. La reorganización neuronal masiva, o sea, la manera en cómo se van organizando nuestras neuronas en nuestro cerebro, ocurre, escucha, en tres eventos en la vida de un ser humano. Número 1, ocurre cuando nos enamoramos. Segundo, esa reorganización neuronal masiva ocurre también cuando nace un bebé o cuando somos padres. Y la tercera instancia de reorganización masiva neuronal ocurre, ¿verdad? Viene una inundación de la oxitocina, de esa hormona que le llaman la hormona del amor, ¿verdad? Ocurre en el momento de la salvación. ¡Guau! A mí la verdad esto me impactó. Te lo voy a decir en palabras más sencillas. Cuando la oxitocina o la conocida, la hormona del amor, viene y nos inunda el cerebro, son en 3 ocasiones en nuestra vida. La primera, ya hablamos, cuando nos enamoramos. Segundo, cuando nacen nuestros bebés o nuestros hijos. Y tercero, en el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, Él entra en el circuito, fíjate, de nuestro cerebro, sentimiento, pensamiento. La experiencia de la salvación permite que el amor sobrenatural de Dios se transmita primero a través de nuestro espíritu, nuestras emociones por primera vez. ¿Para qué? Para transformarnos dramáticamente de dentro, ¿verdad? De nuestro espíritu, pensamientos, elecciones y emociones. Cuando nuestro corazón hace una conexión con el corazón de Dios, Él hace que nuestra vida se cruce con su vida. Cuando damos la bienvenida a Jesucristo a nuestro corazón en oración, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son transformados por su amor. Esta hormona, la oxitocina, tiene una propiedad que es muy importante para los creyentes. Permite que se produzca, escucha, el desaprendizaje para que tu antigua visión que tenías de ti mismo se borre o se cambie cuando comenzamos a vernos como Dios nos ve o a vernos con los ojos que Dios nos ve. En otras palabras, te cambia el chip, te borra lo que tú pensabas antes de ti
te borra lo que tú pensabas de ti mismo y te trae una nueva verdad a tu vida. Qué interesante que aún en estas cuestiones hormonales, Dios por eso nos diseñó de una manera perfecta. El amor cambia a la gente. La oxitocina nos permite ser diferentes a como éramos en el pasado. Nuestros pensamientos serán restaurados en un vínculo de sanas relaciones. Si no, entonces imagínate, nuestra sociedad no podría existir. Tenemos hoy la oportunidad de formar lazos relacionales sobrenaturales con Dios. Al unir o fusionar la oxitocina con los frutos del Espíritu Santo, como es el amor, la paz, etc. Dios quiere que tu mente, que tu razonamiento sea prosperado. Y es tiempo que nuestros pensamientos sean lavados de la misma manera en que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Jesús. Pídele a Dios que el Señor lave tus pensamientos en el Espíritu Santo, en tu mente, y observa todos tus pensamientos de enfermedad, de odio, de depresión, de amargura, de tristeza, de venganza. Y escucha, arrójalo de tu mente y de tu corazón en el nombre de Jesús. La Biblia dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y dice la Biblia que el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo. Ahora, el versículo que sigue, que te quiero hablar, está en Mateo capítulo 6, versículo 34, que dice así, que conecta con el verso anterior. Dice, por tanto, no te afanes por el día de mañana. Y yo te quiero decir que la suficiencia es para cada día. Dios nos está diciendo que nos ocupemos en el hoy, la forma en cómo vemos el reino de Dios. Primero es preocuparte no por el día de mañana, sino ocuparte en el día de hoy. Vive el reino de Dios ahora, el día de hoy. No te preocupes por el mañana, porque el mañana puede estar muy, muy afanado para ti, el estar pensando qué vas a hacer mañana, y se te va el hoy. Y tú puedes estar por eso muy cómodamente sentado en un sillón muy bonito, muy, muy cómodo físicamente, pero estás trabajando en tu mente, y obviamente eso no traerá paz a tu corazón. En el Sermón del Monte, Jesús dijo que no nos afanáramos por nada. No puedes parar tus pensamientos. O sea, todo el tiempo nuestros pensamientos están trabajando, pero la forma en que te afanas sí la podemos cambiar, o más bien el quitar el afán, ¿verdad? Y la forma en cómo nos afanamos es decir, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer mañana? Pero yo te quiero decir hoy que Dios nos da gracia para cada día. Como en el Antiguo Testamento, Dios les dio suficiente maná, pero se los dio para cada día. No les dio maná para esta semana, no les dio maná, no había maná para el mes, no había maná para el año. Les dio suficiente, como el día de hoy Dios te da suficiente gracia para el día de hoy. De hecho, la palabra no os afanéis en el Sermón de la Montaña, Jesús la dice 5 veces, que es el número de la gracia. Y yo te digo, no mires al pasado y digas, ay, ojalá hubiera hecho esto, hubiera dicho esto. El pasado ya se fue. Ya el ayer se fue. La hora pasada ya pasó. El mes pasado se fue. Sin embargo, tenemos que aprender que lo que hicimos mal, hay que aprender de eso y darle gracias a Dios por su sangre que nos limpia, que nos da la esperanza, que limpia nuestro pasado y que te da una presente esperanza. Aprende de tus errores y no pierdas el tiempo en tu pasado. Te quiero hablar de algo muy importante. Los hijos de Israel en el templo siempre estaban ocupados con los sacrificios, limpiando, revisando el sacrificio, etc. Pero en el lugar santo donde Dios habita, en el lugar santísimo y en el lugar santo, había un perfecto silencio. Así que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Así que exteriormente tú puedes estar muy ocupado, pero en el interior, en tu alma, en tu espíritu, donde Dios habita, debe haber una perfecta paz. Y esa es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Aprende versículos. Isaías 26:3, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Aprende lo que dice Isaías 30:15. En descanso y en reposo seremos salvos. En quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Medita en esto por las mañanas, porque los pensamientos de Dios van a derribar, van a destruir y van a quitar esos malos pensamientos negativos. ¿Cuál es la primera área de descanso en tu vida? ¿Cuál debe ser la primera área de descanso en tu vida? Tu mente, tus pensamientos. Si en tu mente no hay paz, no tendrás paz física, no habrá ese descanso. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel 44:17, dice que no debían de vestir lana, ¿verdad? Las vestiduras del sacerdote no tenían que ser de lana porque eso les provocaba que sudaran. Y en el versículo 18 nos habla cuál es la primera área que el sacerdote o que Dios enfatiza en el sacerdote que no tenía que vestir de lino, y es la cabeza. La cabeza, la vestidura de la cabeza del sacerdote, y inclusive, porque bueno, no había vestidura en la cabeza, pero ellos ponían mucho énfasis de que no estuviera sudado, que tenían que usar turbantes de lino. ¿Qué significa hoy? Nada tenía que hacerle sudar. ¿Por qué? Porque el sudor en la Biblia nos habla de maldición por el esfuerzo humano. Eso ocurrió precisamente en el huerto del Edén. Y no es que el trabajo que Dios les colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén haya sido una maldición, para nada. Dios de hecho les dio un trabajo antes de que el hombre cayera y la maldición viniera. Así que el trabajo ya existía en el huerto. Por lo tanto, el trabajo no es maldición. Pero la maldición es cuando Dios le dice al hombre después de la caída: por el sudor de tu sangre comerás. En otras palabras, las buenas cosas de la vida no van a venir a ti basados en las bendiciones de Dios de una forma fácil. Desde ahora estarán basadas en el sudor humano o en tu esfuerzo. Así que la primera área donde Jesús nos redimió, antes de redimirnos en la cruz del Calvario, antes de redimirnos inclusive de la enfermedad, cuando Él estaba atado y recibió esos 39 latigazos, antes de eso, antes de que Él nos redimiera de todo esto, la primera área donde Él nos redimió fue cuando Él sudó gotas como de sangre en el Getsemaní. Eso lo encontramos en Lucas 22:24. Por eso tú puedes estar, vuelvo a repetir, recostado, tranquilo, entre comillas, puedes tener el mejor colchón, pero estar lleno de pensamientos, trabajando, estresado, lleno de ansiedad y con una actitud pensando que vendrá lo peor. Yo te quiero decir que la palabra de Dios nos dice que pongamos nuestra esperanza de la salvación, como dice Efesios, en el yelmo de la salvación. Tenemos que armarnos. La palabra esperanza, escúchame, en griego es elpis, que significa una confiada expectación del bien. Debemos mirar el futuro con una confiada expectación del bien, porque todo comienza en nuestra mente. Escucha, la salud comienza en tu mente, la prosperidad comienza en tu mente, mucho antes de que se manifieste en tu cuerpo. Tu plenitud comienza en tu mente. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú vas a creer. De otra manera, entonces empezarás a envejecer. Así que la primera área donde Jesús nos redimió fue en el sudor humano. Y ahí Jesús llevó nuestros pensamientos. Inclusive cuando los soldados romanos le colocaron una corona de espinas, la clavaron en su cabeza causando sangrado. Él así nos redimió de esos pensamientos negativos, de esos pensamientos de maldición. ¿Por qué? Porque esa sangre que se derramó en la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas nos habla de las preocupaciones de la vida. Cuando ellos pusieron esa corona, Jesús nos redimió de la preocupación, nos redimió del estrés, nos redimió de los pensamientos negativos. Pero escucha, no se trata solo de ser positivo, como algunos cursos, cursos de superación personal, sé positivo, sé positivo. Tú no puedes ignorar la obra de la cruz del Calvario. No podemos brincarnos lo que hizo Jesús por nosotros. Dios nos dio una mente y escucha, ahí todo comienza. El hombre es lo que es su pensamiento. La forma como piensa, así es él.
De hecho, la palabra arrepentimiento viene de metanoia, que significa cambiar de mente. Mientras tú escuchas la palabra de Dios, tus pensamientos negativos vienen a cambiarse por pensamientos positivos. Tus pensamientos terrenales vienen a cambiarse por pensamientos celestiales. Nosotros tenemos que aprender ese versículo y entenderlo, como Dios me habló en este tiempo, ese verso de Isaías que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Yo quiero cerrar con esto. Cuando Jesús fue a la cruz, Él fue castigado, escucha, para que tú tengas paz, para que yo tenga paz. Y cuando hay paz, entonces el segundo paso o el segundo resultado es la sanidad física. Por eso comencé diciendo: pensamientos sanos, cuerpo sano. ¿Puedes lavar tus emociones? ¿Puedes lavar tus pensamientos? A través de la sangre de Jesús lo podemos hacer. Cuando tú percibas emociones negativas, detente y piensa: ¿qué estás pensando? Lo que pasa por tu mente, eso hablamos. Ten cuidado lo que hablas, porque sin la sangre de Jesús no podremos cambiar nuestros pensamientos. Lo último que te quiero decir: no te preocupes por tu salud. No te preocupes por tus hijos, no te preocupes por las finanzas, no te preocupes por nada. Y me dirías tú: ¿y si enfrento el peor escenario, un diagnóstico que yo no esperaba o el que yo me temía? Habla que tú eres sano. Habla, pero es que a mi vecino le pasó esto. Y yo te quiero decir: no te preocupes, pero preocúpate, o más bien no te preocupes, ocupémonos en guardar y en proteger nuestra mente. Dios no te pide que guardes a tus hijos, Dios no te pide que guardes tus finanzas, Dios no te pide que guardes tu salud ni siquiera. Dios no te pide que guardes tu carrera, tu profesión. Él te dice: guarda por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Sabes que el corazón, en el sentido figurado, son los manantiales ocultos de nuestra vida personal. El corazón es la esfera de la influencia divina, por eso tenemos que cuidarlo. Dios guardará tu salud, Él guardará tus hijos, guardará tus finanzas, guardará tu profesión, tu carrera, tus metas, tus sueños. En el exterior, todo lo exterior será guardado, mientras tu interior, mientras tu corazón sea protegido. Gracias, Padre, y yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos permitas, Señor, pensar los pensamientos del cielo. Hoy yo oro por cada familia, Señor, por cada joven, por cada señorita, por cada abuelito, por cada abuelita, por cada matrimonio, Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo te pido, Dios, que tú nos laves con tu sangre preciosa, Señor. Lava nuestros pensamientos. Yo te invito ahí en tu lugar que puedas cerrar tus ojos y recibir de parte de Dios. Y hoy dile: Espíritu Santo, ven y sáname desde lo más oculto de mi ser. Y como dijo el rey David: Señor, revélame aún y límpiame, Señor, de los pecados de los que me son ocultos. Señor, tú conoces lo que hay en nuestro interior, las heridas emocionales, si hay rechazo, si hay temores, si hay amargura, si hay tristeza, Señor, si hay depresión. Oh Dios, yo te pido, Espíritu Santo, que tú entres a lo más profundo de mi ser y tú me sigas lavando y tú me sigas, Señor, restaurando como lo has estado haciendo, Señor. Yo te entrego el área de mis pensamientos, Dios. Yo te entrego mis emociones e inclusive te doy gracias por mis emociones, porque tú las hiciste para mi bien, Señor. Y yo, Espíritu Santo, aplico, porque no pones tu mano en tu cabeza y di conmigo: yo aplico la sangre de Jesús. La sangre que brotó, Señor, ahí estando en el huerto del Getsemaní. Esa sangre que era sudor y agua, Señor, que por ese estrés que tú viviste, ese gran ansiedad, ese gran dolor que tú viviste en el Getsemaní, Señor. Y esas gotas de sangre, Señor, que fueron derramadas, hoy las coloco sobre mis pensamientos, Dios.
para que tú me laves, me restaures, Señor, y pongas los pensamientos de Dios. Y también yo pongo la sangre de Jesús, aplico la sangre de Jesús que brotó por causa de la corona de espinas, porque tú ahí llevaste mi dolor, ahí llevaste mi tristeza, mi estrés, la ansiedad, Señor, que ya no es mía, Señor, hoy yo la suelto en el nombre de Jesús y yo me declaro libre, sana, Señor. Si hay alguna herida en mi interior, en mi alma, sana mi corazón, Señor. Y yo sé que esto es un proceso, Señor. Hoy comienza mi sanidad, Señor, mi sanidad interior. Y yo hoy, Señor, quiero comprometerme a guardar mi corazón, guardando mis pensamientos, guardando mi boca, cuidándome, Señor, de pensar en lo bueno, en lo amable, en lo que es de buen nombre, Señor. En eso voy a pensar, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Y bueno, solamente quiero dar un comentario. La verdad es que he estado aprendiendo que, viendo las estadísticas a nivel mundial, y aparte de la pandemia del COVID, que todo el mundo sabe, por supuesto, yo te quiero hablar que se han desatado 4 pandemias debido al confinamiento. Y yo quiero hablar, si el pastor nos lo permite, si Dios nos permite, ¿verdad? Si Dios nos da la vida, estar hablando de estas 4 cosas, porque es necesario que como seres humanos nos preparemos. A veces yo pienso qué va a pasar después de esta pandemia. Y estas 4 pandemias a las que me refiero solo las voy a mencionar. La primera es precisamente la ansiedad, ¿verdad? En segundo, la depresión. En tercero, las enfermedades psiquiátricas, psicológicas han aumentado al 150% a nivel mundial. Y la última es la pornografía, que ha aumentado más del 50%. Y yo quiero estar hablando, ¿verdad? Si Dios me lo permite, hablar de cómo lidiar con esto, porque nadie nos prepara para esto. Yo he estado hablando con algunas personas que están en depresión en diferentes partes del mundo, que están en ansiedad, que están en temor, y la verdad es que necesitamos prepararnos para lidiar con esto, para ayudar a la gente. Y yo te pido que te conectes, que compartas este mensaje para que conozcan el mensaje de la salvación, compartamos con nuestros familiares y de verdad vamos a estar buscando el rostro de Dios. Y si tú a lo mejor dices no entendí nada o entendí mucho, repasa este mensaje para que tú puedas aprender y puedas ayudar a otros a lidiar con este tipo de pensamientos o esta manera de batallar con la mente. Bueno, pues quiero aprovechar la oportunidad. En esta semana fue el cumpleaños de mi esposo, de nuestro pastor, mi amor, y yo te quiero felicitar. De verdad eres un regalo de Dios para mi vida y en estos días que hemos estado pues muy juntos, gracias a Dios por el confinamiento, porque me da la oportunidad de que estés más tiempo conmigo, pero de verdad aprecio mucho el tiempo que has orado por mí cuando más lo he necesitado. Gracias porque has pasado noches completas pues impartiéndome de la verdad de Dios, orando por mí, consolándome, animándome. A veces simplemente sin decir nada, pero el hecho que estés ahí para mí significa mucho. Gracias porque me cuidas. Siempre te digo eso, porque siempre me cuidas, siempre me das lo mejor, procuras siempre mi bien, y yo me siento muy privilegiada de que seas mi esposo y de que seas el padre obviamente de nuestros hijos. Admiro muchas cosas de ti, no solamente que eres muy generoso, sino admiro que eres humilde, que no hay nada imposible para ti, porque Dios, el Dios grande que tenemos es tu Dios, nuestro Dios, y me encanta que a todo le ves posibilidades, no hay piedra de tropiezo para ti, y aprendo mucho de ti porque eres muy activo y todo lo que haces
lo haces porque lo sueñas, lo engendras y toda esa capacidad que Dios te ha dado de soñar siempre es para dar y siempre es para bendecir a los demás. Entonces yo quiero bendecir tu vida, de verdad, gracias a Dios, que Dios te dé muchos, muchos, muchos años de vida para que juntos podamos seguir sirviendo al Señor y que Dios te dé lo mejor de la tierra, que Dios te dé muchos años llenos de salud, de felicidad, de paz, y que tú puedas ver cumplido el propósito de Dios para tu vida. Solamente quiero leerte un versículo, una palabra de Dios para ti, que se encuentra en Isaías 11, versículo 2 al 4, y dice: y el Espíritu del Señor reposará sobre ti, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, el espíritu de conocimiento, de reverencia y de obediencia al Señor. Y te deleitarás en el temor del Señor, y no juzgarás por lo que tus ojos ven, ni tomarás decisiones por lo que escuchen tus oídos. Pero con justicia y derecho juzgarás a los pobres y decidirás con equidad por los oprimidos de la tierra. Y bueno, que el Señor te sonría, que el rocío de la tierra esté sobre ti, que todo lo que tu mano toque prospere y se multiplique. Te amamos, te amo y te bendigo. Y bueno, ya lo celebramos juntos. Lo vamos a celebrar, aunque ya lo celebramos, pero lo vamos a volver a celebrar porque sé que a ti te gusta que te celebren muchos días. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una bonita tarde, que la paz de Dios repose sobre ustedes. Nos estamos viendo pronto. Bendiciones. Gracias a Dios que te podemos tener esta palabra continuamente, tomarla, creerla para nuestras vidas y lo más importante, llevarla a cabo. Y princesa, hay una palabra que yo me gustaría compartir contigo, Sí, que está, y por favor los que, puede aparecer en pantallas, pero si no, busca tu Biblia rápidamente. Está en el libro de Génesis capítulo 4, verso 3. Y la palabra nos dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó la de Caín, ni tampoco aceptó su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se viera decaído. Fíjate, amor, qué importante. O sea, yo siempre me he preguntado cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y la de Caín. O sea, ¿por qué Dios se agradó de una y naturalmente de la otra como que no le gustó? O sea, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que fue la diferencia? yo creo que algo que tú decías en esos versos que tú acabas de leer, esa es clave. Dice que Abel tomó de lo mejor, de lo primero y de lo mejor de lo que él tenía, fue lo que él quiso venir a entregar al Señor. Entonces yo aquí entiendo que podríamos llegar y dar lo que sea, ¿no? Decimos, pues no importa, ¿no? Dios es bueno y Dios todo lo recibe, pero cuando tú se lo das con un corazón sabiendo que es para Dios, entonces yo digo, quiero darle lo mejor. No quiero darle cualquier cosa, no quiero darle mis obras, no quiero darle, pues sí, lo que me sobra, quiero darle lo mejor. Entonces buscas, y yo creo que así me imagino a Abel, buscando de los corderitos o de lo que él tenía, lo mejor. Tal vez lo que no estuviera manchado, lo que estuviera más gordito, lo que estuviera más sanito. Y ya que lo encontró, dijo, para el Señor. O sea, cuando lo vio, no lo apartó para sí, no lo apartó para venderlo, no lo apartó para comerlo, lo apartó para darlo al Señor. Fíjate, bien interesante. Yo me acuerdo que hubo una discípula que nos comentó que hasta cuando iba a poner su ofrenda para Dios, escogía el billete más bonito. Sí. O sea, decía, bueno, voy a ponerle Wow. porque ese es para Dios. Así es. Y entender que cada que le entregamos algo a Dios, siempre tiene que ser lo mejor. Amén, sí, así es. Y a veces creemos que Él no lo ve, ¿no? Y que Él ve lo que damos todos y dice, pues qué padre, gloria a Dios, ¿no? Qué bien por todos mis hijos, pero no, Él mira
mira el corazón con el que lo damos. Él se da cuenta con el corazón con el que lo estamos dando y eso es lo que le agrada al Señor. O como en el caso de Caín, ¿no? De decir, no aceptó ni a Caín ni a su ofrenda. Dura palabra, ¿no? Oh, tremendo. Pues, querida gente de Fundación, llegó un tiempo bien especial. Por ahí donde tú estás, digo, toma tu sobrecito y aparte este tiempo y da hoy tu mejor ofrenda. Ya sabes, nuestros números van a aparecer aquí en pantalla por si tú gustas ofrendar a través de una transferencia bancaria o a través de un depósito, lo puedes hacer. Y si en dado caso no puedes hacerlo, las oficinas de Fundación van a estar abiertas porque aquí pues queremos bendecir tu vida y que la bendición sea para todos. Sí, sí, tú también que nos estás escuchando, tienes ahí tus ofrendas y dices, no, pues yo no puedo ir a Tulancingo porque no estoy en Tulancingo. Tú puedes tomar un sobre. Yo te comparto porque eso es lo que hacemos mi esposo y yo. Tomamos un sobre y en ese sobre vamos guardando nuestras ofrendas, vamos guardando nuestros diezmos, los apartamos, decimos esto es intocable porque esto es para el Señor. Aún mi niño llega después con su dinero de sus domingos y me dice, mira mamá, para Jesús. Entonces hemos aprendido a que aunque no estamos físicamente en la iglesia, no hay tal vez un lugar donde ponerlo físicamente, pero tú desde este momento puedes apartarlo y decir, esto no se toca porque esto es para el Señor. Sí, bonito tiempo. Pues a toda nuestra hermosa familia de Fundación Amigos queremos pues ya despedirnos, princesa. Sí, claro. Hemos tenido una gran reunión. La verdad es que ha sido un privilegio tenerte conectado con nosotros y obvio, o sea, nunca olvides que tú estás en la mejor familia, la familia de Fundación Amigos. Te amamos con todo el corazón. Dios te bendiga.